Vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro caso, es decir, todo lo referente al pasivo y al patrimonio neto. Les comparto la presentación. Habíamos visto que el activo había aumentado de los 16.874.000 a los 29.375.000, fundamentalmente por este aumento en la inversión en bienes de uso, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo evolucionó el pasivo. En primer lugar, las deudas comerciales. Acá hay un incremento de las deudas comerciales, es decir, el saldo con proveedores, de 590 a 650. O sea, solo $60.000, que es un poquito más de un 10%, o casi un 10% de lo que teníamos. Esto no se condice con la política dadivosa que tuvimos con las cuentas por cobrar. Es decir, no estamos haciendo una especie de matching entre los proveedores y los clientes. Es decir, toda la cadena de valor estaría aumentando el plazo de pagos. Acá aparentemente no. Es decir, nuestros proveedores no nos extendieron a nosotros los plazos de pagos, mientras nosotros sí lo hicimos con los clientes. Lo segundo, las deudas sociales y fiscales, es un tema absolutamente técnico, ¿sí? Sucede que al ganar más dinero, yo hago una provisión de impuesto a las ganancias más grande. Esa provisión de impuesto a las ganancias la devengo en este año, pero en realidad la pago el año siguiente, con lo cual constituye un origen de fondos. Sucede por una única vez y como efecto de un tema técnico e impositivo. Sí es importante lo tercero, hay una deuda financiera a largo plazo, que pasa de cero, no teníamos antes, a 4 millones de dólares. Evidentemente tomamos esta deuda para financiar la inversión en bienes de uso. Alguien puede decir, esta es una empresa líquida, pero ¿por qué tomo esta deuda? Bueno, fíjense que las disponibilidades terminaron en $50.000. Si no hubiésemos tomado esta deuda, quizás no hubiésemos podido pagar a los proveedores del exterior la importación de las maquinarias. O deberíamos haber hecho otras cosas con los stocks o con las cuentas por cobrar para financiar estos 4 millones de dólares. La cuestión es que se tomó este 4 millones de dólares a largo plazo, y vamos a ver ahora después qué posibilidades tenemos de pagarlo. Así vemos que el pasivo aumentó de 1.290.000 a 6.050.000 y las tres cuentas del pasivo son originadoras de fondos, por un total de 4.760.000 dólares. ¿Qué pasó con el patrimonio neto? El patrimonio neto, que técnicamente se ve como un todo, ¿sí? Vemos que aumentó en 7.741.000. ¿Esto qué significa? Si nos vamos al cuadro de resultados, podemos corroborar que aumentó exactamente el resultado del ejercicio. Esto implica que no hubo ningún movimiento extraordinario en el patrimonio neto, no se distribuyeron dividendos, no hubo un aporte de capital. ¿Por qué? Porque los números son exactamente los mismos, más el delta del resultado del ejercicio. Sin embargo, cuando vemos la conformación interna, vemos que sí hubo una evolución favorable en el capital social y una disminución en los resultados no asignados. ¿Qué pasó acá? Parémonos al 31 de diciembre del 2016. Nosotros tenemos 15.584.000, de los cuales 10 millones es capital, aporte de los accionistas, y 5.584.000, según la ley de sociedades, son resultados líquidos realizados que pueden ser distribuidos entre los accionistas, ¿sí? Para distribuir estos 5.584.000, la asamblea se reúne pasados los 120 días, determinado el ejercicio, donde tiene que estar listo el balance, y sobre el balance legal, este es un balance de gestión, pero suponemos que los resultados son los mismos, asumimos que los resultados son los mismos, toman una decisión. Y la decisión puede ser dar un dividendo en efectivo, no dar nada, y a lo mejor algún otro tipo de decisión que correspondería más a una asamblea extraordinaria, como puede ser el aumento del capital social o alguna otra decisión de gobierno corporativo. Más allá de eso, nosotros vemos que estos 5.584.000, ¿sí? Que quedarían como resultados no asignados para el próximo ejercicio, solamente hay 1.584.000. Quiere decir que de los 5.584 hay 4 millones que lo destinamos a algún lado, donde lo vemos aquí, que están esos 4 millones, aquí en capital social. ¿Qué significa esto? Significa que la asamblea del mes de mayo, sobre los resultados del 31 de diciembre del 2016, decidió capitalizar 4 millones de dólares, es decir, decidió distribuir un dividendo en efectivo
por 4 millones de dólares, que lo vemos nosotros acá con un aumento del capital social, ¿sí? Esto es una transferencia interna entre cuentas del patrimonio neto. Sin embargo, es algo importante. ¿Por qué? Porque esos 4 millones ya ahora no pueden distribuirse entre los accionistas. Es como que los accionistas se ponen una barrera para mostrar, para decir, esto no se reparte, esto ahora forma parte del capital. Entonces nos quedan 1.584.000 más los 7.741, que da algo así como 8.725.000, que será decisión de la Asamblea de mayo del 2018 qué hacer con esa distribución de dividendos. Fíjense que si la Asamblea del 2017, es decir, aquella que actúa sobre los resultados del 2016, hubiese hecho una distribución de dividendos en efectivo, no habría cajas para pagarlo. No hay disponibilidad para hacer este pago. Pero por otro lado, esta movida de capitalizar, fíjense que más que cumple esta compañía, la ley de oro financiera. La ley de oro financiera es aquella que, recuerdan que dice que todos los activos, perdón, todos los activos de largo plazo, o sea, los bienes de uso, deben ser financiados o por capital propio o por deuda de largo plazo. Si vemos ese número, acá tenemos 18.750.000 de bienes de uso que tienen más que suficiente, 23.325.000 de capital propio y además 4 millones de largo plazo. O sea que esta compañía más que cumple los resultados financieros. Eh, entonces, esto es una muestra de solidez interesante. Se me ocurre un ejemplo que puede ilustrar un poquito esta situación. Si ustedes no han ido o van en algún lado, en alguna vez en sus vidas a Nueva York, obviamente no dejen de ir por Wall Street. Si ustedes se fijan en Wall Street, justo enfrente de Wall Street, sobre la esquina, hay un edificio muy pequeño, de 3 pisos solamente. Si ustedes vienen caminando por la calle de Wall Street, ven edificios de 40 pisos, 50 pisos, 70 pisos, ¿sí? El metro cuadrado ahí cotiza estupendamente alto. Cuando llegan a esa esquina, ven un edificio muy cortito. Y la placa. Esta es la sede del banco JP Morgan. En algún momento, porque a veces la sacan, a veces la ponen, yo pasé por ahí y leí la placa que decía, esta es la sede del banco JP Morgan, donde por expresa voluntad del señor JP Morgan, solamente se han construido 3 pisos, porque quería mostrarle al mundo financiero la capacidad financiera de su banco, que puede darse el lujo de no construir hacia arriba, y fíjense los millones de dólares que significaría eso, y solamente hacer 3 pisos en un lugar donde el metro cuadrado vale fortunas, ¿sí? Así que es un poco, esta compañía se está asimilando un poquitito a esta filosofía de JP Morgan. Muestro que tengo activos suficientes y que esos activos suficientes son financiados por capital propio, por dinero que ya en este momento indispongo que no se pueda distribuir. Es decir, que en definitiva es capital social inamovible. Tendría que ser una reducción de capital, que es un tema legal más complicado, ¿sí? Entonces, esto fue una demostración de solvencia de la compañía. Bien, llegamos con esto entonces a haber analizado el pasivo y el patrimonio neto. Les comparto la presentación. Nos quedaría por ver simplemente de los anexos dos cositas. En primer lugar, cuando acá vimos la parte de gastos de estructura en el cuadro de resultados, ¿está bien? Gastos generales, 3.400.000. Ustedes tienen un anexo donde está la apertura de esos 3.400.000 dólares. Personal fuera de convenio, premios de fin de año, telefonía y comunicaciones, papelería, viáticos en el país. O sea, gastos que hacen a la estructura de la compañía y que no van directamente al costo del producto. Por eso se muestran ahí como gastos de estructura. En las compañías, cuando decimos hay que reducir costos de producción, es porque nuestro producto no está competitivo. Pero cuando decimos que hay que reducir la estructura, es que nuestra estructura no está competitiva y entonces debemos generar ahorros para poder tener un mejor resultado o sustentabilidad en el negocio. Y por último, al final, como ustedes han visto, en el balance, todo lo que veíamos en esta tercera columna, lo rojo era aplicaciones, lo azul era orígenes de fondos. Vamos a ver ahora el estado de origen de aplicación de fondos, cómo queda simplificadamente y qué nos demuestra sobre
la actividad financiera durante el año 2017. Fíjense, orígenes, aplicaciones. Lo he reducido en 4 voces y no lo he hecho como diferencia de caja, sino como que todos los orígenes van contra todas las aplicaciones, con lo cual no estamos justificando ni un aumento ni una disminución de caja. ¿Qué fueron orígenes? Resultados, 7.741.000. Las depreciaciones de bienes de uso, que como ya explicamos en la clase de estado de origen y aplicación de fondos, constituyen un origen de fondos. La financiación de largo plazo, el aumento de la deuda de largo plazo por 4 millones de dólares, y el plazo fijo famoso que hablábamos al principio, 1.988.000 dólares, que lo hemos reducido a dinero en efectivo. Todo esto nos da que se originó en la compañía 15.879.000, de los cuales 11.900.000 fueron afectados al aumento de bienes de uso y 3.979.000 a variaciones en el capital de trabajo. Estas variaciones en el capital de trabajo están constituidas por las cuentas por cobrar, el producto gamma, el producto delta, los insumos que compramos de más, el aumento de la materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una presentación muy gerencial, muy para que el directorio, que no tiene expertos en la materia, la entienda muy rápidamente. Y ustedes pueden ver que, en definitiva, esta compañía originó durante este año 15.800.000, de los cuales destinó a aumentar el capital de trabajo 4 millones y a aumentar casi 12 millones los bienes de uso. Ese es el resumen de la actividad financiera en 2 palabras y que cualquiera de los accionistas que está presente lo puede entender muy rápidamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver a futuro? Se incrementa en 8% el mercado seguramente. Aumentan las ventas. Tenemos que hacer algunos toquecillos sobre todo en el capital de trabajo y demás, como comentamos oportunamente, ¿sí? Pero yo podría preguntarme en este momento, ¿cuánto dinero origina esta compañía por año? O sea, ¿cuál es el cash flow verdadero? Un indicador podría ser el EBITDA, ¿sí? Entonces vamos al cuadro de resultados y decimos que el EBITDA de esta compañía, evidentemente, es los resultados operativos, 12.285.000, más las amortizaciones. O sea, tiene un EBITDA de 14.400.000 dólares, aproximadamente. Ahora bien, el resultado financiero hay que pagarlo, el impuesto a las ganancias hay que pagarlo. Entonces, ¿cuál es el cash real que origina esta compañía? Muy simple. El resultado neto, el bottom line, 7.741.000, más las depreciaciones, 2.150.000. Esto nos daría algo así como 9.800.000, 9.900.000, casi 10 millones de dólares. O sea, nos encontramos con una compañía, ¿sí?, que genera anualmente con este nivel de ventas, que se incrementará en un 8%, un 10%, y tenemos que saltear los problemas de cuello de botella, que genera 8 o 10 millones de dólares por año. Perdón, de 10 millones de dólares por año. Con el 8% de incremento, esto se va a hacer de ventas, esta generación será mayor. Ahora bien, debemos 4 millones de dólares, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de lo que se llama la posición financiera líquida, es decir, vuelvo a la presentación, tomamos como caja inicial, esto de la posición financiera líquida es algo que se usa en algunas empresas, no es materia, digamos, de estudio. Si yo tomo la posición financiera líquida, en definitiva tengo la caja 50.000 menos la deuda no operativa, o sea, la que no integra el capital de trabajo. O sea que empiezo el año con menos 4 millones de dólares, ¿sí? En una posición muy dura, muy rígida. De estos 4 millones de dólares, si yo hago una proyección al 31 de diciembre del 2018, tendría que generar 10 millones. Si genero 10 millones, quiere decir que la posición financiera líquida al final del ejercicio va a ser 6 millones. O si se quiere, 10 millones cash y 4 millones de dólares de deuda de largo plazo. Si esto lo tomo linealmente, partiendo del menos 4 en un gráfico, me voy a dar cuenta que en el mes 4, en el mes 5, entre abril y mayo, se me va a generar un cash suficiente de casi 4 millones y pico como para poder cancelar la deuda de largo plazo. Con lo cual ahí puedo hacer una planificación financiera si decido mantenerlas, porque las condiciones de interés, de tasas o de devaluación, porque no se olviden que nosotros mostramos un balance en dólares, pero estamos en Argentina con balance en pesos. Miramos las fechas, podemos ver la evolución del tipo de cambio, qué pasó. Es muy fácil verlo hoy con el diario del día después, ¿no?
pero podríamos hacerlo y decirnos, bueno, ¿cuánto nos podemos ahorrar en pesos si, por ejemplo, cancelamos estos 4 millones de dólares anticipadamente? O por un tema de resguardo financiero, decimos, no, vamos a esperar que se consolide y que tenga una caja de por lo menos 8 o 10 millones de dólares, porque también los accionistas querrán dividendos, o a lo mejor necesitamos más plata para invertir y nos conviene hacer esa inversión cash. Son decisiones financieras que podemos tomar y que podemos pensar hoy cuando estamos viendo esta información, anticipándonos 3, 4, 6 meses, un año y hasta 2 o 3 años si hacemos la proyección a largo plazo. De ahí la importancia de la planificación financiera y de toda planificación operativa. Porque acá hay un tema que no terminamos de discutir, que es qué haremos con el aumento de la capacidad de producción, ¿sí? O sea, de alguna manera esto nos alcanza por los próximos años si sacamos este cuello de botella, si hacemos una inversión de 3 millones de dólares y aumentamos a 3 turnos. Es decir, podemos encontrar varias alternativas, pero fundamentalmente entre las alternativas que tenemos que encontrar es aquella que nos permita elaborar una estrategia que, valga la redundancia, que es, como repetirlo, de largo plazo, ¿sí? O sea, tengo un mercado creciente a futuro, tengo una posición dominante del 90%, tengo algunos ajustecitos que hacer en el capital de trabajo, mover un poquito el programa de producción para que no se me generen estos cuellos de botella, el producto es bueno, tengo 90% de participación de mercado. ¿No llegará el momento a lo mejor de aumentar la capacidad de producción y que esa mayor capacidad de producción la dedique, por ejemplo, a abrir nuevos mercados, exportar? ¿Me voy a contentar con el mercado interno? Eh, ¿Hago una inversión de 3.100.000 dólares o compro una nueva planta? ¿Sí? ¿O hago una ampliación mucho más grande que me permita aumentar fuertemente la capacidad de producción? Bueno, estas son todas decisiones que tienen que ser elaboradas del gobierno corporativo, es decir, del directorio de la compañía, en función de la estrategia y en función de los objetivos estratégicos que tiene la compañía. Va un poco con la misión y la visión. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Y para qué estamos en el mercado? En función de eso, la planificación, el conocer anticipadamente la información, nos permite ver, entender qué tenemos, qué herramientas tenemos y qué decisiones podemos tomar para optimizar el mediano y largo plazo. Así finalizamos el caso Big Crash, estamos abiertos a todas las consultas y muchísimas gracias por la atención prestada.